Señoras y señores, bienvenidos a la transmisión en el marco del 196 aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Damos un cordial saludo a los señores magistrados de todas las instancias, personal jurisdiccional y administrativo. A continuación vamos a dar inicio a esta ceremonia solemne con la lectura del acta de instalación de la Corte de Justicia del Norte, ahora Corte Superior de Justicia de la Libertad, a cargo de la abogada Lodis Elizabeth Díaz Lozano, secretaria de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Con su venia, señor presidente. Acta de instalación de la Corte de Justicia del Norte. En nombre de Dios justiciero, dador y protector de la libertad del hombre, en la ciudad de Trujillo del Perú, a 30 de abril del año del nacimiento del Señor, de 1824, segundo de la República y cuarto de su gloriosa independencia, reunidos en cabildo eclesiástico y secular. Prelados de las regiones, profesores del Foro Colegio y Gran Concurso de Ciudadanos que asistieron a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia y establecida conforme a la Constitución. Se presentó a autorizarla el señor doctor don José Sánchez Carrión, ministro general del Estado, y en consecuencia de las facultades concedidas por su excelencia, el Libertador de Colombia, dictador del Perú, tomando en mano la Gaceta número 26 de marzo del presente año, procedió a la lectura del decreto de su creación, la que concluida dispuso que el señor don Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, presidente del tribunal, prestase ante él el juramento en esta forma. Juráis por Dios y por los santos evangelios guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el Congreso Constituyente, y ser fieles al gobierno que la nación ha depositado en el Libertador Simón Bolívar. Sí, juro. ¿Juráis haberos bien y fielmente en el cargo que se ha confiado? Sí, juro. Si así lo hiciereis, os premie, y si no, os demande, y la nación os hará responsables conforme a las leyes. El expresado señor presidente, después de haber tomado su asiento en señal de posesión, recibió el mismo juramento a los señores vocales, doctor Gregorio Luna, doctor don Francisco Javier Mariátegui, y el señor fiscal, doctor don Jerónimo Agüero, con los que, ocupando sus respectivas sillas, pronunció el referido señor ministro un discurso propio del caso, a que contestó dicho presidente, y habiéndole acompañado con los demás señores vocales hasta el corredor del tribunal, se dio fin a las citadas ceremonias, notándose en los concurrentes un vivo placer al ver erigido bajo los auspicios del Libertador de Colombia un baluarte del Perú que asegurará sus propiedades, honor y fama. Firmado José Faustino Sánchez Carrión, Manuel de Vidaurre, Gregorio Luna, JJ Mariátegui, Jerónimo Agüero. A continuación, palabras del señor Juez Superior Óscar Eliot Alarcón Montoya, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Buen día. Desde esta histórica sede envío un fraterno saludo a las juezas y jueces de todas las instancias, funcionarios y colaboradores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Y mi gratitud a las autoridades civiles, políticas y militares por sus generosas muestras de reconocimiento con nuestra institución. Es mi ferviente deseo que Dios los conserve con salud y buen ánimo a cada uno de ustedes, sea en sus hogares o donde les corresponda asumir sus delicadas funciones encomendadas por el Estado en este periodo de crisis. En la fecha se conmemora el 196 aniversario de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, instalada un 30 de abril de 1824 como Corte de Justicia del Norte, y que, por la ubicación estratégica de esta región en el apoyo a la causa libertaria del gran libertador don Simón Bolívar, se convirtió en la primera del Perú republicano, bajo los auspicios y refrendo del gran tribuno de la República, el guamachuquino don José Faustino Sánchez Carrión. Siendo que, a lo largo de su gloriosa historia, nuestra Corte se convirtió en una estela de la justicia y referente en todo el país por sus elevados criterios jurisdiccionales y buenas prácticas judiciales y administrativas, que enorgullece a todos los liberteños
y a los foráneos que se han afincado y aprendido a apreciar esta noble tierra. La inédita emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por el vertiginoso avance del COVID-19 y sus graves consecuencias, impone postergar las celebraciones de nuestra familia judicial, que en otras circunstancias se hubiese aprestado a demostrar con júbilo su entusiasmo por tan magno acontecimiento, y que en la actualidad se encuentra confinada responsablemente en sus hogares. La regular impartición de justicia, uno de los valores más apreciados en la sociedad desde tiempos inmemoriales, ha tenido que ceder ante otros derechos de mayor relevancia, como la vida y la salud de los magistrados, trabajadores y de los propios usuarios judiciales, que, si bien claman por la atención oportuna de sus causas, han debido entender que sus legítimas pretensiones deben entrar en compás de espera hasta que las actividades se normalicen paulatinamente. Cualquier reinicio de la función jurisdiccional o administrativa, y así lo entienden las máximas instancias ejecutivas del Poder Judicial, está supeditada a que se haya minimizado el riesgo de contagio del COVID-19 y que la Administración dote de todas las medidas de seguridad a quienes, de manera excepcional, deban acudir a las distintas sedes por el tiempo estrictamente necesario. Al respecto, me complace mencionar que la presidencia de esta Corte está emitiendo la resolución administrativa que aprueba la Directiva de Reingreso de Actividades en nuestro Distrito Judicial, elaborada por las Unidades de Administración y Finanzas y de Planeamiento y Desarrollo, la cual adecúa en lo pertinente a nuestra realidad la resolución número 129-2020-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En dicha directiva se establecen medidas sobre trabajo remoto, traslado de expedientes a domicilios, acceso y aforo en las sedes, uso de implementos de protección, audiencias e ingreso de documentos virtuales y, excepcionalmente, presenciales, entre otros temas de relevancia. Este periodo de emergencia, en el que se han atendido preferentemente casos urgentes, ha puesto a prueba a los estamentos administrativos y jurisdiccionales de nuestra Corte, en los módulos penal, civil, laboral, extinción de dominio, familia, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, paz letrado familia y paz letrado civil, y en los juzgados de provincias, se implementaron a iniciativa de sus administradores, coordinadores, magistrados y colaboradores, con el decidido respaldo técnico del área de informática, una serie de acciones orientadas a la atención virtual del usuario. Se establecieron canales de comunicación de los requerimientos a través de correo electrónico, apoyados con la recepción de llamadas telefónicas. Además, de manera diligente y segura, se dispuso el traslado de expedientes a los domicilios de los magistrados para la emisión de las respectivas sentencias, medida que luego fue estandarizada a nivel nacional por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. También estamos a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas para la celebración de audiencias virtuales, incluso en áreas que no son estrictamente urgentes, como civil y laboral, que fue autorizada a iniciativa de sus jueces, quienes asumieron el reto de dirigirlas con el apoyo de la Administración y salvaguardando la salud de los involucrados. Debo expresar que nos llena de orgullo y satisfacción el desprendimiento, capacidad e identificación institucional demostrados por las juezas y jueces y personal jurisdiccional y administrativo, que han desplegado una labor presencial o remota en estos difíciles momentos. A todos ellos, mi eterna gratitud, en especial a los administradores y coordinadores de los diferentes módulos, quienes, asumiendo liderazgo y creatividad, se dieron tiempo para convocar a magistrados y trabajadores a reuniones virtuales y lograr unificar criterios para afrontar la justicia en tiempos de crisis, así como para proporcionarnos proyectos e ideas que se han venido plasmando en sendas directivas que fueron aprobadas, previa revisión del área de proyectos y asesoría legal, y que han sido aplaudidas y tomadas como referencia para el resto del país.
Así tenemos que en las salas mixta y de extinción de dominio han desarrollado durante la emergencia actividades jurisdiccionales propias de su competencia funcional, predominantemente remotas, siendo que, en el caso de la última de las nombradas, se llevó a cabo el primer juzgamiento con reo en cárcel integralmente virtual, incluso con expedición de sentencia bajo el mismo mecanismo. En el módulo penal, específicamente en el área de investigación preparatoria, además del ingreso mayoritariamente remoto de requerimientos y solicitudes, se empezaron a desarrollar audiencias de prisión preventiva por videollamadas y luego a través del aplicativo Google Hangouts Meet. Incluso fuimos los primeros a nivel nacional en desarrollar audiencias de cese de prisión preventiva utilizando esta última herramienta tecnológica, antes que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizara expresamente resolver tales medidas contracautelares. En el módulo civil, durante el año, se logró como buena práctica incorporar 4 juzgados al régimen de oralidad, poniéndonos a la vanguardia a nivel nacional con un número de 7 órganos jurisdiccionales utilizando esta novísima herramienta procesal. Durante la emergencia, además de la atención de los casos urgentes, se ha implementado el sistema remoto a varios magistrados y se han desplegado una serie de coordinaciones con el Colegio de Abogados para que se celebren audiencias pendientes a través de medios virtuales, previa notificación por el mismo conducto y aceptación de los sujetos procesales, lo cual mereció una autorización previa de la Presidencia. En el módulo de familia se incluyó este año la Corte Superior de Justicia de la Libertad dentro del programa presupuestal 067, Celeridad en los procesos judiciales de familia, asignándose 115.928 soles de presupuesto para la implementación de una sala de audiencias y para el mejoramiento de los despachos en los órganos jurisdiccionales de familia. Se inició el control del proveído de escritos y el impulso de expedientes de oficio en las materias permitidas, de acuerdo al tipo de resolución, decretos, autos, oficios y otros. En el periodo de emergencia, los juzgados de familia han atendido los casos tutelares y penales. En el módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la coordinación ha sido permanente para que las juezas, jueces y colaboradores puedan desarrollar en lo posible trabajo remoto para brindar atención preferente en casos de especial sensibilidad. En el módulo laboral, se aprobó una directiva para la entrega eminentemente virtual de certificados de depósito judicial que se encontraban expeditos de proporcionar al usuario, así como la autorización por parte de la Presidencia para realizar vistas de causa por sistema remoto. También se elaboró el procedimiento para la elaboración bajo la modalidad también virtual de informes periciales. En el módulo de paz letrado, familia y civil se aprobó una directiva para canalizar la entrega completamente virtual de certificado de depósito judicial a favor de los alimentistas, con la habilitación adicional de 2 líneas telefónicas, habiéndose logrado entregar 50 órdenes de pago que se vio facilitada por la interconexión con el Banco de la Nación. Se habilitó trabajo remoto a magistrados y trabajadores. Se consiguió movilizar 750 expedientes a los domicilios de los jueces. Se establecieron protocolos para la reactivación y continuación del trámite de procesos no contenciosos. Se logró la interconexión con eSalud y la beneficencia pública, así como la habilitación de los correos electrónicos de los peritos judiciales. Se promovió el uso de medios tecnológicos como el escaneo de documentos a través del programa Office Lens y verificación de poderes a través de los códigos QR, así como el instructivo de pago de aranceles vía pagalo.p. Se estableció el procedimiento para la legalización de firmas en las medidas cautelares. Todas las coordinaciones han venido desarrollando labores predominantemente virtuales. Así tenemos que el área de planes y presupuesto ha elaborado el cuadro de reprogramación del gasto a nivel de unidad ejecutora, en la cual se reorientan gastos para atención de los bienes y servicios urgentes y necesarios orientados a la protección del personal activo en salvaguarda de la vida y la salud atentada en esta emergencia sanitaria. Y en el Centro de Distribución General se recibieron para atención un promedio de 1.000 requerimientos en la especialidad penal, civil y familia,
Asimismo, ha apoyado en el registro de depósitos judiciales electrónicos, habilitándolos para su posterior endose por el órgano jurisdiccional. Un agradecimiento especial a las coordinaciones de seguridad, transportes e imagen institucional y a todo el personal que labora en dichas áreas, quienes durante la emergencia han venido prestando eficiente servicio en el resguardo de nuestros magistrados, servidores, bienes e instalaciones de nuestra Corte, en el desplazamiento en nuestras unidades a jueces, colaboradores y expedientes, así como en la difusión de las actividades desarrolladas por nuestra Corte. Conviene resaltar el espíritu solidario de magistrados y trabajadores que se han sumado al llamado de la Presidencia para la adquisición de productos de primera necesidad destinados a familias que habitan en zonas de pobreza extrema, que sufren las consecuencias de la medida de inmovilización social obligatoria, así como también a otras iniciativas del mismo cometido altruista, como las de justicia en tu comunidad y extinción de dominio. No quiero culminar sin antes reafirmar mi plena determinación de seguir dando batalla, junto a un valioso equipo de trabajo, en un difícil escenario provocado por la pandemia del COVID-19. Convencido en que vamos a superar este lamentable episodio, redoblando esfuerzos en el cuidado y atención esmerados hacia todos los magistrados, personal e usuarios judiciales. Muchas gracias. Acto seguido, discurso de orden a cargo del magistrado Manuel Federico Loyola Florián, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Estimada familia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, vivimos momentos difíciles por la propagación del virus COVID-19 en todo el mundo. El Poder Ejecutivo dispuso el aislamiento social obligatorio como medida para prevenir y ralentizar el contagio, encontrándonos en tal estado desde el pasado 16 de marzo. Así pues, esta fecha, 30 de abril, tan significativa para nuestra Corte, nos encuentra con las actividades judiciales suspendidas en acatamiento de las disposiciones sanitarias. Sin embargo, el desarrollo tecnológico nos permite, como nunca antes, enlazarnos en voz e imagen aún a la distancia, por lo que el señor presidente dispuso que el tradicional homenaje de instalación de nuestra Corte se lleve adelante de manera virtual. Se me ha honrado con el encargo de ofrecer el discurso de orden, encargo que pretendo cumplir siguiendo las reglas que esta nueva forma de interacción nos impondrá de ahora en adelante en la actividad judicial: pertinencia, concisión y brevedad. Así pues, recordamos y celebramos esta fecha, 30 de abril, pues en 1824, en esta ciudad, José Faustino Sánchez Carrión, en su condición de secretario general de los negocios de la República Peruana, que era el título oficial otorgado por Bolívar en abril de ese mismo año, instaló en ceremonia pública la Corte Superior de Justicia del Norte. Se nos ha dicho siempre que este acto importó la creación de la primera Corte del Perú republicano, lo que, sin ser falso, no termina, a mi juicio, por otorgarnos un panorama completo de nuestra génesis y su relevancia en la historia del Poder Judicial. Sucede que Trujillo tiene una relación mucho más estrecha y añeja con la formación de la justicia republicana que la sola instalación de la Corte Superior en abril de 1824. Acá la historia. José de San Martín, al mando de la expedición libertadora del Perú, arribó a Paracas el 8 de septiembre de 1820, realizando una serie de acciones militares que terminaron con su entrada a Lima el 12 de julio de 1821. El Acta de Independencia, redactada por el arequipeño Manuel Pérez de Tudela, fue firmada el 15 de julio y leída pública y sucesivamente por el propio San Martín el sábado 28 de julio en la Plaza Mayor, en la Plazuela La Merced, en la Plaza Santa Ana y en la Plaza de la Inquisición, irónicamente hoy Plaza Bolívar. Tras proclamar la independencia del Perú, San Martín asume el mando político y militar de los departamentos libres bajo el título de protector. El 27 de diciembre de 1821
San Martín convocó a la ciudadanía a elegir libremente un Congreso Constituyente, para que sean los propios peruanos quienes decidan su forma de gobierno. Sí, es verdad, San Martín tenía ideas políticas monárquicas, pero nunca intentó imponer por la fuerza tal sistema de gobierno. Una vez electo el Congreso Constituyente, se instaló el viernes 20 de septiembre de 1822. Ese mismo día, San Martín renunció al protectorado, devolviendo voluntariamente el poder al pueblo peruano y retornando a Argentina. De inmediato, el Congreso nombró la denominada Suprema Junta Gubernativa, conformada por 3 de sus miembros: José de la Mar, Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio Alvarado. Esa junta entró en funciones al día siguiente, es decir, el 21 de septiembre de 1822, y desarrolló funciones hasta febrero de 1823, cuando el Congreso la disolvió y nombró a José de la Riva Agüero como primer presidente. Desde su llegada al Perú, San Martín no guió su conducta de forma arbitraria, sino que en su cuartel general de Guaura, el 12 de febrero de 1821, con las firmas de Bernardo Monteagudo, secretario de Guerra y Marina, y Juan García del Río, secretario de Gobierno y Hacienda, expidió el denominado Reglamento Provisional, antecedente del Estatuto Provisional del 8 de octubre de 1821, el cual es considerado por muchos como la primera de las constituciones peruanas. Mediante dicho primer documento estableció, y cito, la forma de administración que debe regir hasta que se construya una autoridad central por la voluntad de los pueblos libres. El introito del reglamento provisional reza: encargado de restituir a esta vasta parte del continente americano su existencia y sus derechos, es un deber mío consultar sin restricción todos los medios capaces de contribuir a aquella grande obra. Aunque la victoria hiciese una estrecha alianza con mis armas, quedaría sin embargo un peligroso vacío en los empeños que he contraído, si no me anticipase a preparar los elementos de la reforma universal, que ni es posible perfeccionar en un día, ni es justo diferir enteramente bajo ningún pretexto. El numeral 10 del reglamento provisional dispuso: se establecerá una Cámara de Apelaciones en el departamento de Trujillo, compuesta por un presidente, 2 vocales y un fiscal, que permanecerán en sus destinos mientras duren sus buenos servicios. En los actos oficiales tendrán el tratamiento de Su Excelencia. Francisco García Calderón Landa, en su obra Diccionario de la Legislación Peruana, Lima, 1861, informa que con el nombre de Cámara de Apelaciones, el Reglamento Provisional de 1821 estableció en Trujillo un Tribunal Supremo de Justicia, subrayando expresamente que no se trataba de una Corte Superior, sino del primer antecedente republicano de la Corte Suprema. De igual forma, Carlos Ramos Núñez, en su obra Historia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, tomo 1, Lima, 2008, detalla que la Cámara de Apelaciones de Trujillo cesó funciones de Tribunal Supremo al instalarse en Lima la sede del gobierno republicano, siendo que mediante decreto del 4 de agosto de 1821, San Martín trasladó a la capital la Cámara de Apelaciones, sustituyendo la Cámara Trujillana como máximo tribunal. Es por esa razón, y no otra, señala el mismo Ramos, que mediante decreto ley 18918 del 3 de agosto de 1971, el presidente de facto Velasco Alvarado instituyó el 4 de agosto como Día del Juez. En efecto, mediante decreto protectoral del 4 de agosto de 1821, San Martín, ya afianzado en la capital, reemplazó la Cámara de Apelaciones de Trujillo por la Cámara de Apelaciones de Lima, y luego, mediante estatuto provisional del 8 de octubre de 1821, creó la Cámara Alta de Justicia, órgano que posteriormente, mediante la Constitución Política de 1823, cambiará de nombre a Suprema Corte de Justicia. En tal sentido, la relación de Trujillo en general y de nuestra Corte en particular
con la historia judicial del Perú no empieza el 30 de abril de 1824, sino 3 años antes, constituyendo en historia y puridad verdadera cuna de la justicia republicana nacional. Así pues, feliz 196º aniversario, Corte Superior de Justicia de la Libertad. Muchas gracias. De esta manera hemos culminado esta ceremonia en el marco por el 196 aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Muchas gracias, los esperamos hasta una nueva oportunidad.